En Radio Universidad de Tarapacá presentamos Raíces Afro, el acontecer local, nacional e internacional del pueblo tribal afrodescendiente chileno, con Marta Salgado Enríquez. Muy buenas tardes, queridas auditoras, queridos auditores. Aquí estamos nuevamente con Raíces Afro en Radio Universidad de Tarapacá, la 95.9. Y hoy estamos con el licenciado en inglés, don Lucas Salgado, con quien vamos a comentar una visita importante que tendremos hoy a las 18 horas en el Servicio de Patrimonio Cultural, y que es la señorita afroamericana Lechette Barron, que es una especialista, ¿no?, en temas afrodescendientes. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas tardes, yo muy feliz y contento de estar aquí, dispuesto a darse la conversación y ver cuáles son las opiniones que se vierten el día de hoy. Sí, ¿tienes abierta tu cámara? Enseguida. Oh, qué maravilloso es mi sobrino. Bueno, sí, Lucas, es nuestra visita y con quien tendremos el conversatorio a las 18 horas. Justamente es también una persona, ¿no?, que viene de Estados Unidos. ¿Tú nos puedes comentar eh, de qué especialidad tiene ella? Bien, Lechelle Barron cuenta con todo un pintoresco historial. Diría que su fuerte, o por lo menos por lo que la conocí en preparación de la charla del día de hoy, es por su habilidad periodística, en la que discute y retrata también en varias instancias las experiencias negras que ocurren dentro del país y dentro de Filadelfia, que es donde principalmente se mueve y se orienta. Entonces creo que es importante lo que ocurre hoy, porque va a permitir dar una visión un poco más distinta de una identidad negra en otros lugares también. ¿Y qué te parece a ti que ella quiera conocer al pueblo tribal afrodescendiente chileno? Para ser honesto, me parece bastante positivo, me parece bastante impresionante también, porque un tema en común en los artículos de Echel Barron que pude encontrar y leer fue el sentimiento de la identidad negra sintiéndose fuera de lugar, si se quiere, de afrolatinos que están obviamente en Estados Unidos, que debido a que están en Estados Unidos, su cultura no es expresada de manera integral. O sea, se mezcla la identidad estadounidense que tienen que adoptar junto con la afrolatina que ya tienen, y eso al fin y al cabo contrasta mucho con lo que existe aquí en Arica, que es una comunidad afrodescendiente con todos los colores de su bandera, ¿no? Así que sí, me parece que va a dar una visión muy integral de una identidad afrolatina en su contexto de origen. Sí, ella me ha comentado de lo poco que ha visto ya de Arica, que Arica le parece una ciudad muy interesante, que es una ciudad muy bella. Y es así, porque nosotros como región Arica y Parinacota tenemos paisaje, ¿no es cierto?, desde el mar a la cordillera, y eso no lo tiene cualquier país y cualquier región, y es un producto que tenemos que, ¿no es cierto?, trabajar aquí en esta región para poder ser más competitivos en el tema del turismo y los polos turísticos, porque nuestra identidad cultural, ¿no es cierto?, procede desde más de 500 años en el territorio. Y no estamos hablando solo de la región Arica y Parinacota. Todavía hay que explotar, investigar todo lo que sucede
en las otras regiones del país respecto de la descendencia afrodescendiente. Es así. Y también, Lucas, me parece que ella trabaja temas judiciales. ¿Pudiste tú averiguar algo de eso? Bien, mi investigación previa no fue tan conclusiva respecto a los temas judiciales. Sí vi que es bastante, tiene mucha academia, ¿no? Tiene unos cuantos certificados a su nombre que yo los encuentro bastante importantes. Ahora, todo lo que es su trabajo respecto a posibles legislaciones en las que haya tenido que ver, sí me queda un poco, estoy un poco al debe. Ya, sí, claro, me imagino que trabajar en Filadelfia, en Estados Unidos y en toda en Latinoamérica y el Caribe, en temas que tienen que ver con la justicia social, la igualdad, los derechos colectivos, el antirracismo, son temas que no son nuevos, son temas que se arrastran desde mucho tiempo. Imagínate que con Sonia Salgado estuvimos en la conferencia de Santiago de Chile el año 2000 y el año 2001, en la tercera conferencia sobre discriminación, racismo, xenofobia y otras formas conexas de discriminación. Entonces, hubieron demasiadas conferencias antes y cumbres también. Y sin embargo, se sigue perpetuando el tema del racismo, la discriminación, porque hay personas que piensan que discriminación y racismo es lo mismo. Entonces, no es lo mismo. Y claro, ¿tienes tú algún concepto que tú tengas como premisa de lo que es discriminación y racismo? Sí, para mí la discriminación sirve o actúa como un filtro que nos permite discernir una cosa por sobre otra. Se aplica en muchas de las decisiones que tomamos al mismo día, como puede ser si tomar un café en la mañana o un té en la mañana. Al decidir cuál escogemos por sobre otra, ahí estamos discriminando una opción por sobre otra. Pero aquí en el racismo no estamos solamente ejerciendo un juicio de opinión o un juicio de valor de una cosa sobre otra, sino que estamos actuando con prejuicio y perjuicio respecto a un grupo de gente basado únicamente en la virtud de su raza, no necesariamente en los contenidos del corazón. Exacto, efectivamente. Entonces, en Chile, cuando nosotros trabajamos en el antirracismo, estamos hablando del racismo estructural que el Estado ha perpetuado sobre la población afrodescendiente y también la población indígena. Y estos hechos de racismo perjudican a bastante población en el país y la han perjudicado por siglos, que es el caso, ¿no es cierto?, del pueblo tribal afrodescendiente chileno, que levanta la voz hace 26 años en un movimiento político, social y cultural para salir de este tema que es complejo en la sociedad chilena. No, el pueblo tribal afrodescendiente chileno tiene una ley, la 21.151, y sin embargo, esa ley ya son 7 años que se promulgó y no tenemos reglamento y por lo tanto no existe política pública. ¿Y en qué necesitamos nosotros las políticas públicas? En salud, en educación, en patrimonio, en vivienda, en los bienes nacionales, en tantas cosas para poder ir avanzando y que las nuevas generaciones conozcan de esta existencia de este pueblo.
Entonces, ¿cómo entrar en estos temas de educación? No solo por la voluntad de un gobierno o de los funcionarios que en algún momento están trabajando en el Estado. Tenemos que tener una política pública y eso es lo que estamos buscando, ¿no es cierto? Hemos estado trabajando con el Ministerio de Educación, con el Servicio de Educación Pública y hemos trabajado con los editores para la producción de libros que den cuenta de nuestra existencia desde la temprana edad, o sea, desde la educación parvularia, básica y media, como asimismo hemos trabajado con muchas universidades, tanto privadas y estatales. Entonces, es importante poder llegar a tener la política pública. La política pública es un tema que alcanza a toda la población, en este caso, los afrodescendientes chilenos desde Arica a Punta Arenas. Podríamos decir que, por ejemplo, dentro de la ley teníamos un artículo que mandata al Estado a hacer los censos nacionales y que nosotros estemos en las estadísticas del país. Y ahí se cumplió en el censo 2024. Pero a partir de esos datos duros es como también el Estado tiene que trabajar en la política pública, porque para el pueblo tribal afrodescendiente chileno, avanzar en la política pública es un tema de reparaciones, porque cuando se habla de reparaciones no estamos hablando de plata, porque eso se malentiende también en los temas internacionales cuando los pueblos manifiestan sus necesidades de reparación. La reparación está, como lo dije anteriormente, salud, educación, vivienda y tantos otros temas, ¿no? El respeto a los derechos, el respeto al convenio 169 de la OIT y así, o sea, podemos nombrar varias cosas que los estados hacen contra los pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes, tan solo por un tema de piel en el caso de los afrodescendientes. Y es un tema que ya la sociedad tiene que aprender a administrar dentro de sus conceptos y de sus formas de comportarse, porque el ser afrodescendiente no es un tema de piel, es un tema de historias, ¿no es cierto?, de cómo parte toda la trata transatlántica de personas africanas que fueron traídas para ser esclavizadas. Entonces, por eso que es tan importante el trabajo que hace Lechelle Barron. Y como decíamos hace un rato, más tarde a las 18 horas dejamos invitados a las personas de la comunidad de Arica, a quienes quieran escuchar al Shell y sobre todo a los periodistas que trabajan en las seremías de la región, como asimismo a las personas que trabajan en la oficina afrodescendiente de la ilustre Municipalidad de Arica. También, ¿no es cierto? Claro, están trabajando con nosotros para armar este tema, el Servicio de Patrimonio Cultural. Y así, sumarse a estos temas que son temas de identidad cultural de la región. Y como tú mismo estuviste leyendo sobre nuestra invitada,
¿Qué otros rasgos tú viste en tu investigación primaria de Lechelle Barrón? Creo que primero y por sobre todo vi una gran cantidad, mejor dicho, de voluntad respecto a la apertura a la comunidad, porque en su trabajo, en muchos de sus artículos, se puede ver cómo ella va con estas personas nuevas, estas personas que a lo mejor no conoce, dentro de Filadelfia y fuera también, para escuchar sus historias y retratar un poco, ¿no es cierto?, de sus experiencias en sus artículos. Y esto no solamente se detiene en lo local, sino que también en lo internacional. De hecho, ella tiene un artículo sobre Jan Bosellur, ¿no es cierto?, jugador chileno de la selección, para destacar, ¿no es cierto?, su existencia como afrochileno dentro de la selección para el año en el que la Copa América Centenario fue ganada, ¿no? Incluso ese aspecto se dedicó a destacar, con lo cual creo que la voluntad y la cobertura, el rango de cobertura que tiene, son las mayores virtudes que pude apreciar de su trabajo. Eso que tú dices es muy importante porque justamente ella nos quiere conocer en este conversatorio, orientar también si es que llegan nuestros periodistas de las seremías, muchos que trabajan con nosotros, muchos están en las organizaciones, en las radios locales, ¿no es cierto? Pero lo importante es cómo orientar hacia la noticia, hacia el desarrollo de la noticia de lo que significa ser el pueblo tribal afrodescendiente chileno, porque efectivamente lo podemos ver a diario. Toca muchas veces que el periodismo como tal folcloriza a las comunidades, tanto afrodescendientes como indígenas. Entonces, ¿cómo esa orientación hace que la noticia sea veraz, sea importante, sea interesante y que las personas puedan realmente aprender de lo que están leyendo sobre este pueblo, en este caso el pueblo tribal afrodescendiente chileno, y cómo conectar, ¿no es cierto?, toda esta América Latina eh, en pos de que la noticia llegue a todas las comunidades y estarnos como moviendo en la misma sintonía, con armonía, con el desarrollo del trabajo por las comunidades. Eso es un poco lo que hay que orientar. Ella también trabaja mucho con las mujeres afrodescendientes. Y bueno, hay que eh, contar y comentar a nuestras auditoras y auditores que las mujeres afrodescendientes cuentan con una red internacional de mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora, donde no es menor que seguimos luchando contra el sexismo, porque la mujer negra, la mujer afrodescendiente, ha sido usada como un objeto en el tema, ¿no?, de las revistas, de la noticia, pero las mujeres negras y afrodescendientes somos igual que las demás mujeres. Necesitamos, ¿no es cierto?, que se respeten nuestros derechos, vivir en igualdad de condiciones, que la salud reproductiva llegue a los poblados y a las comunidades afrodescendientes, como el cuidado también de los mayores, tanto varones como mujeres, adultos mayores afrodescendientes. ¿Y por qué digo esto? Porque las enfermedades que nosotros tenemos, desde, ¿no es cierto?, el origen de los genes, son muchas enfermedades son diferentes al resto de la población con ADN europeo. Entonces, eso es lo importante, cómo estas luchas que comienzan las personas,
que a través del periodismo, por ejemplo, se hace tan importante para poder avanzar. El desarrollar los temas como los desarrolla Lechelle Palón para nuestra población afrodescendiente es muy importante. Y es importante porque se conoce internacionalmente. Tú también me comentabas que ella, bueno, además de periodista, tiene otros estudios. Sí, en ese caso me estaba refiriendo primero principalmente a lo legal. Como mencionó, creo que tenía un diplomado con excelencia en todo lo que era el concepto en inglés del paralegal, que no sé exactamente cómo te va a decir ahora mismo, que es una suerte de procurador. Entonces es una persona que es también bastante completa o bastante bien dedicada a su labor, lo cual yo diría que le vuelve una excelente candidata como para venir a estas charlas en donde, claro, hay que venir a demostrar no solo identidad, sino que también algo de excelencia, no como manera ostentativa, sino como un logro al que nosotros o muchas otras personas también podrían aspirar alguna vez. Sí, también, claro, es importante su trabajo porque no solo es un trabajo judicial, sino que tiene que ver con el desarrollo de las personas, de las comunidades, de cómo vamos, ¿no es cierto?, desarrollando los temas políticos, sociales, culturales y económicos del pueblo tribal afrodescendiente chileno. En este caso, porque como ella trabaja al nivel latinoamericano y del Caribe, su trabajo es más extenso que, ¿no es cierto?, focalizarse en algunos lugares. Lo que no quiere decir que como ella vive en Filadelfia, ella desarrolla otras actividades que dan cuenta del desarrollo de las comunidades afrodescendientes en ese lugar de Estados Unidos. Y pasando también a otros temas, yo quiero comentar que muy pronto algunos dirigentes de la mesa técnica política van a participar en el segundo encuentro patrimonial que se realizará en la región de Serena, en el Servicio de Patrimonio Cultural, donde vamos, ¿no es cierto?, a dar cuenta de lo que fueron los 13 acuerdos para la ley de patrimonio y cómo ha avanzado esa ley que está en trámite de urgencia en el Senado para poder desarrollar algunos temas que tienen que ver con el pueblo tribal afrodescendiente chileno, su patrimonio material, inmaterial y natural, y cómo se avanza para poder tomar en cuenta y dejar establecido en esa ley de patrimonio la existencia no solo del pueblo tribal afrodescendiente chileno, sino también de los pueblos originarios de nuestro país. O sea, no podemos volver, y hay que decirlo porque alguien tiene que decirlo, no se puede homogenizar un país, menos este país que cuenta con 16 regiones, que cada región es como, como un proyecto por sí solo. Todas tenemos nuestra riqueza y el pueblo originario que vive en cada región tiene sus diferencias con las otras regiones. Ya le decía yo el trabajo en Valparaíso dando una charla que lo único que los afrodescendientes chilenos tenemos en común en el país es el proceso de la trata transatlántica que trajo personas africanas para ser esclavizadas.
pero cada región tiene que revitalizar la cultura afrodescendiente. Y la cultura afrodescendiente está en los troncos familiares, está escondida en los museos, está en las bibliotecas, está en los archivos regionales y en los archivos nacionales. Entonces, ¿cómo los dirigentes que hoy día están en las regiones trabajan con los servicios de patrimonio cultural, con las municipalidades, revitalizando esta cultura que es tan importante en el país? Porque no lo digo yo, lo dicen estudios genealógicos hechos por grandes doctores de la Universidad de Chile, del Centro de Investigación de la Universidad de Tarapacá, donde se da cuenta que existe en Chile el 4% de sangre africana. Entonces, no es trivial lo que nosotros hacemos. Este es un gran desarrollo para el país con la identidad del pueblo tribal afrodescendiente chileno. Y bueno, te dejo el micrófono, Lucas, para que te despidas de este programa que llevamos a cabo todos los días martes, ¿no es cierto? Bien, ¿qué me queda por decir? Bueno, que muchas gracias por tenerme aquí, por supuesto. Que espero haber aportado, ¿no? con el granito de arena que pude tener en esta ocasión. Invitar una vez más a todos los oyentes que, por favor, si pueden asistir a la charla de las 6, lo hagan. Va a ser una instancia harta enriquecedora y que muchas gracias por escucharme y muchas gracias por esta charla del día de hoy. Gracias, Lucas. Gracias, queridas auditoras, queridos auditores. Me despido de ustedes hasta el próximo martes aquí en Radio Universidad de Tarapacá, la 95.9. En Radio Universidad de Tarapacá hemos presentado Raíces Afro, el acontecer local, nacional e internacional del pueblo tribal afrodescendiente chileno, con Marta Salgado Enríquez.